El presidente expresó como nunca en los últimos 15 días la falta de rumbo de su gobierno. Falta de rumbo en la gestión, pero también falta de rumbo en el relato, incluso, que cruje por todos lados. En los últimos 15 días contamos más de 10 frases graves, tragicómicas e incoherentes del presidente. Todas fueron dichas con enojo y contra algún sector de la economía, de la sociedad o de la oposición. Hay de todo en el listado de frases. Están las contradicciones habituales, hay algunas frivolidades y hay otras muy graves, como las vinculadas al mérito y al ahorro, de las cuales nos vamos a ocupar en profundidad en un segundito nada más. Pero hay para elegir, y quiero que arranquemos con esta primera frase de los últimos 15 días, medio ridícula, medio sonsa, pero que sirve para empezar a plantear algunas preguntas. Vean lo que decía sobre Dylan, el perro presidencial. Estábamos con el manos libres hablando y de repente no sé qué dijo ella y se puso a ladrar Dylan mal. Y entonces me pregunta ella, me dice, veo que está su perro Dylan cerca. Sabe entonces de Dylan, le dije, sabe de Dylan. ¿sabe lo que le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Dylan es un perro progresista, se pone muy mal cuando hablo con el fondo. Ese programa fue el programa de la Carta Astral y todo eso. También dejó esta frase, ¿no? Es en conversaciones con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Bueno, ya sabemos a través de esta anécdota que Dylan es progresista. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en la política es, ¿Alberto Fernández es progresista? ¿Qué es Alberto Fernández desde lo ideológico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve a afirmarlo, a confirmarlo sin temor a equivocarse? Con tantas idas y vueltas en el pasado y en el presente. ¿Qué es Alberto Fernández? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su ideología? Argentina tiene un presidente camaleónico, que no se sabe qué piensa, no sobre temas menores, sino sobre los temas más importantes del país, sobre uno de los que más te preocupa a vos esta semana, por ejemplo, el cepo o el ahorro en dólares. Mírenlo. ¿Qué pasa con el dólar ahorro? ¿Se elimina? Ese es un problema muy serio porque mucha gente recurre al dólar. Le digo que ayer y hoy Sí, hubo una sí, gran, muy serio, muy serio. masiva compra de parte de los lo sé. ahorristas. Yo la verdad es que siempre creí que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé. Y heredé un país, en términos de reserva, en caída libre. Sí. Yo no potenciaría el cepo. No lo haría más grave. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a... Esto lo dijo el presidente de la Nación, acá en TN, a dos voces. Ustedes lo vieron hace 15 días. Lo comentamos lo que dejó esa entrevista, pero no fue la única vez que Alberto Fernández se refería a esta situación. Como te decía, contradicciones en el presente, pero también en el pasado. Miren a Alberto Fernández cuando se indignaba porque no podía comprar dólares. Bueno, hoy habló la presidenta del cepo cambiario y dijo que no existía un cepo cambiario. Es que es insólito, Mire, la presidenta no se da cuenta, yo no soy de los que participa de la idea de decir que estamos viviendo una etapa dictatorial, una etapa de abusos autoritarios. Lo que sí creo que estamos viviendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP. Y si quiero viajar me pueden dar creo que $70 diarios y no me van a dar más. ¿Y esto cómo se llama, presidenta? Esta intervención a mi libertad de disponer de mis ahorros. Se llama cepo, se llama super cepo. Se llamaba cepo en aquel momento, se llama cepo ahora. También cuenta Carlos Pagni en su editorial de hoy, que recomiendo muchísimo su lectura. El título es La pandemia es el gobierno. Cuenta que Alberto Fernández definía el cepo como una piedra en una puerta giratoria. Nadie entra y nadie sale. Claro, ese es el problema de la Argentina. Es tan categórico el presidente con sus palabras siempre. Por eso son tan increíbles las contradicciones, porque cuando dice blanco y cuando dice negro, lo dice con la certeza de que siempre es dueño de la verdad. Pero bueno, esto es una interpretación mía nada más. Vamos a los hechos. El presidente de la Nación dijo que estaba mal ahorrar en dólares, porque los dólares no eran para ahorrar, sino que eran para invertir. Sin embargo, todo el gabinete, o prácticamente todo, hay 4 excepciones, tiene ahorros en dólares. Quiero que vean los valores, además de los ahorros en dólares. ¿Por qué? Porque estos que tenemos salen de... Son pesos, perdón, acá hay un error. Son pesos, atención, son pesos. ¿Por qué? Porque salen de las declaraciones juradas de los funcionarios. Por lo tanto, este número que te vamos a dar es al valor del dólar del año pasado. Va a haber que multiplicarlo ahora por 3
para más o menos saber cuánto es el valor que tienen ahora. Justamente por eso ahorran en dólares, porque en un año se multiplicó por 3 la cantidad de dólares que tienen. Por ejemplo, Máximo Kirchner declaró en pesos una cantidad de dólares equivalente a 106 millones de pesos. Ahora, esto el año pasado lo declaró, esos 106 millones de pesos ahora son más de 300. Mercedes Marcó del Pont también tiene ahorro en dólares, el equivalente el año pasado a 12 millones de pesos, es decir, más o menos ahora 36 millones de pesos. Nicolás Trota también tiene ahorros en dólares, el equivalente a 3.5 millones de pesos, ahora hay que multiplicarlo por 3. Juan Cabandier también ahora tendría aproximadamente un ahorro de 10 millones de pesos guardado en dólares. Y Santiago Cafiero, a plata de hoy, a guita de hoy, 3 palos, pesos en dólares en sus cajas de ahorro. Ni hablar de esto que tenemos acá atrás. Ni hablar de los 5 palos de Florencia Kirchner, en este caso sí, 5 millones de dólares en sus cajas de seguridad. Ustedes hagan el cálculo en sus casas, agarren una calculadora y multipliquen 5 millones por 130. Y fíjense cuántos pesos son hoy ese ahorro que tiene la familia Kirchner, o en realidad solamente uno de los integrantes de la familia Kirchner en una caja de seguridad, ni siquiera adentro del circuito formal del banco, en la caja de seguridad donde puedes poner cualquier cosa. José María, acá hay un primer planteo complicado. El gobierno dijo que está en contra del ahorro. Ya vamos a hablar del mérito, pero un gobierno que está en contra del ahorro es un gobierno que está en contra del avance, en contra de la planificación, en contra de proyectar a futuro. Argentina es el país, lo venimos diciendo, donde hay que explicar lo obvio. El ahorro no es un delito, el ahorro no es una especulación. El ahorro lamentablemente en este país es un privilegio, pero es el único camino para crecer y para progresar, a nivel individual, por supuesto, a nivel familiar, pero también como país. ¿O acaso el despilfarro fiscal que caracterizó a los últimos 3 gobiernos kirchneristas no es, en definitiva, este desprecio por el ahorro y por el cortoplacismo permanente y no pensar jamás en el futuro? Atención, porque decíamos que también hubo frases ridículas. Una de las más ridículas claramente es esta. Escuchen con atención lo que presentaba con alegría el presidente de la Nación. Hoy leía que hemos extendido el hora 12 a peluquerías, por ejemplo. Nosotros los hombres no gastamos mucho en peluquería, pero sé que las mujeres sí. Con lo cual el hora 12 creo que les puede servir de mucho. Que ahora también es ahora 18. Y que ahora también uno puede comprar hoy y empezar a pagar en enero. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Voy a dejar de lado lo que dijo de las mujeres y de los hombres, de quiénes usan más la peluquería y quiénes usan menos la peluquería, porque en esta época la verdad que estar otra vez explicando eso no tiene ningún sentido, pero está claro que es una frase que hoy por hoy no vale más. Pero acá estamos hablando de una decadencia fuerte y de un sistema que ya estaba patas para arriba en la Argentina. Argentina es un caso único en el mundo. Acá se compran los electrodomésticos en cuotas y las casas al contado. Repito, los electrodomésticos en cuotas y las casas al contado. En los países normales es al revés. Vos compras la licuadora de una y la casa en cuotas, la casa con un crédito. Bueno, acá en Argentina era así, pero ahora nos achicamos todavía más. Estamos un poquito peor, porque mientras el presidente celebraba que podías pagar un corte de pelo en 12 cuotas, los funcionarios de comercio le anunciaban a las empresas de tecnología que se terminaban las 12 cuotas para comprar celulares. Y esto también es una contradicción, porque lo dijo el presidente hace incluso menos de 15 días. Los celulares ya no son un elemento de lujo. La gente los usa para trabajar, para estudiar y para conectarse con los suyos, y mucho más en la pandemia. Es una pena, te podés cortar el pelo en 12 cuotas, pero no te podés sacar la selfie para mostrarle a la gente en las redes cómo te quedó. Igual no está tan mal el panorama, ¿eh? Un corte fachero que pagás en 12 cuotas, te tomás una birrita de Alberto Fernández y esperás los 200 días de cuarentena. Míralo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, estoy acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias. Es muy, muy rica. Y además, gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentina agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil. Pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho. Bueno, sé que estás en Brasil. Espero que pronto puedas venir. Y ojalá te pueda conocer y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor. Ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy, muy grande. A tu salud. Gracias.
Bueno, la birrita de Alberto, la birrita personalizada que le regaló Chacho Coudet, por eso hacía el chiste de platense, argentinos y demás, que por cierto era muy divertido. Me tengo que poner un segundo serio y ya mismo en un instante nada más empezamos con Carlos Melconian. Pero digo que me quiero poner serio porque quiero hablar de lo que me pareció realmente más grave o complicado de la frase de Alberto Fernández para el presente y para el futuro de la Argentina, porque ya no estamos hablando de un debate político, un debate ideológico, es directamente una tara cultural que tenemos. Fíjense lo que decía el presidente con respecto a Horacio Rodríguez Larreta y después le cuento por qué tiene que ver. Yo soy un hombre de palabra y mi palabra la cumplo. Y quiero que cuando mi mandato termine, la Argentina sea un país más igualitario, más federal. Que la Argentina crezca de otro modo. Que la Argentina crezca no en la concentración de unos pocos, sino en la felicidad de millones. Y voy a trabajar denodadamente para eso. Y estoy seguro que lo que estamos haciendo no es sembrar discordias. Estamos sembrando igualdad, que es otra cosa. Vamos a seguir dialogando. Ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso. Y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios. Pero vamos a seguir dialogando. Eso está garantizado. El diálogo es el modo, no conozco otro. Bueno, en esta frase ya se empezaba a vislumbrar lo que vino después. El presidente mezcla dos conceptos que no tienen nada que ver. Privilegios y mérito. El presidente mezcla dos conceptos que no tienen nada que ver entre sí. Privilegios y mérito. El mérito, lo dice el diccionario, ya lo vamos a repasar, es la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o de alabanza. Y fíjense lo que decía el presidente sobre el mérito. Ayer los diarios titulaban: Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar. Yo no digo semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia. Porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros. Bueno, lo que está haciendo el presidente acá es una confesión política. Necesitan una sociedad mediocre. Por tercera vez desde que es presidente, el presidente se ocupó de demonizar lo que llaman peyorativamente meritocracia. Decir que no se construye con mérito es un error, es destruir el motor de progreso, no solamente de la humanidad, sino también de la Argentina. Sin mérito no hubieran existido, por ejemplo, los premios Nobel argentinos. Carlos Saavedra Lamas, Bernardo José, Adolfo Pérez Esquivel, César Milstein. ¿No hay mérito en ellos? ¿Tiene menos mérito Leluar, por ejemplo, porque no pasó penurias económicas, porque venía de una familia muy adinerada que tenía miles de hectáreas en la pampa argentina? De hecho, si eliminamos el mérito, el mismísimo premio Nobel ya no tendría ningún valor. En el ejército, en los trabajos, en las universidades, en Argentina y en el mundo, uno de los reconocimientos más grandes al que uno puede aspirar se llama medalla al mérito. Sin mérito daría lo mismo Borges que un preescolar. La semana pasada cerramos este editorial con una frase de Cambalache. Les reconozco algo. Se me ocurrió esta idea de que estamos empantanados en la Argentina y como no fui muy original, cerré diciendo estamos en el mismo lodo todos manoseados. Me gastaba mi tío, esa no es de tu época, me decía. Pero ¿saben qué? El presidente acaba de confirmar la primicia que dimos de la semana pasada. La primicia es todo da lo mismo. Y así lo dice el tango Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Qué impactante que la crónica más acertada para responder a la frase del presidente sea un tema compuesto en 1934. Es exactamente así. Hablar en contra del mérito es la prueba máxima del atraso en el que pretenden hundir a la Argentina. Estar en contra del mérito, una vez más, es estar en contra del progreso. Digo esto último y quiero charlarlo con Melconian. ¿Cómo creen que la Argentina va a conseguir que ingresen dólares? Porque atención con esto, que la Argentina pierda dólares es un problema, pero el verdadero problema que tiene la Argentina es que no entran dólares. No solamente que se van, que es grave,
sino que no entran, que es mucho más grave. La respuesta para conseguir dólares es con mérito y con progreso. Es una maldad confundir mérito con individualismo. Se quiso justificar el presidente, lo decían recién, diciendo que él sostiene que si no hay igualdad de oportunidades, el mérito no es un valor. En ninguna sociedad del mundo, en ningún momento de la historia, igualdad y mérito fueron vistas como conceptos contradictorios. Todos queremos una sociedad con igualdad de oportunidades. ¿Quién no puede quererla? Pero son debates distintos. Porque tener mérito no es solamente tener un valor económico o académico. Tener mérito es lograr con esfuerzo algo que deseas. Tener mérito es estar a la altura de la persona que amás. Tener mérito es ser solidario, tener mérito es trabajar en equipo, es esforzarte por lo que haces, es liderar con el ejemplo, sea en el campo que sea. ¿O no tiene méritos Margarita Barrientos, por ejemplo? Ella no es millonaria, no le regalaron ningún cargo, nació pobre, sigue siendo pobre, pero dedica su vida a ayudar a los demás con mucho esfuerzo y sacrificio. ¿No hay mérito ahí? Otro caso podemos charlar. Un empresario, por ejemplo, que es cierto, con otras herramientas y otras oportunidades que Margarita, funda una empresa, esa empresa se transforma en un unicornio y da trabajo y progreso a miles de argentinos. ¿No hay mérito? Tampoco. Por eso les incomoda tanto y denominan peyorativamente meritocracia, porque una sociedad que cree en el mérito y el esfuerzo es una sociedad inmune a los populismos autoritarios. Porque una sociedad que cree en el mérito y en el esfuerzo es una sociedad que no necesita caudillos, que no necesita al tío Alberto o a mamá Cristina. ¿Cómo hace un presidente que además es profesor universitario para no creer en el mérito? ¿Es lo mismo para el profesor Fernández el alumno que estudia y el que no estudia? ¿Da igual poner un 10 o un 1? ¿O le pone 10 siempre a los estudiantes pobres y 1 siempre a los estudiantes ricos sin leer los exámenes? ¿Le da lo mismo un alumno que llega tarde a la clase o que llega horario? ¿Es lo mismo el alumno que lee el material académico o el que no lo lee? Lo último que le faltaba a la Argentina para caer en la sombra más profunda de la mediocridad era un discurso frívolo que condene el esfuerzo. Alberto Fernández dijo en su último discurso que no le gustaban los ricos, que no habían trabajado nunca y que heredaron la fortuna de su familia. ¿Se refería a Macri o a Máximo Kirchner? Porque la descripción, esta frase, la del mérito, puede parecer una frase más, pero es algo mucho más profundo. Es una frase que explica la degradación cultural en la que vivimos. Y una frase que explica también por qué el que ahorra en la Argentina tiene que dar más explicaciones que el que roba.